Lectura del quinto Evangelio, preguntas y respuestas. Terminado el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco, llegó a su final en la época lemúrica. La Lemuria fue un continente que estuvo ubicado en el Océano Pacífico, que tuvo una raza maravillosa. ¿Duró cuánto tiempo? Duró lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Concluyó el viaje y al concluir llegó Hercólubus, que hace juego con ese viaje, un juego mecánico extraordinario. Entonces, con su fuerza tan potente, atrajo el fuego del interior de la tierra. Brotaron volcanes por todas partes en la Lemuria. Se provocaron grandes terremotos y durante unos 10.000 años de incesantes terremotos y maremotos se fue hundiendo entre el Pacífico la Lemuria. Un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco sirvió de basamento para la raza Atlante. ¿Cuánto tiempo duró la raza Atlante? Tanto tiempo cuanto duró el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Concluido ese viaje, llegó Hercólubus, que produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho y se acabó la Atlántida. Ahora en estos precisos momentos está finalizando el viaje también. El viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Este viaje se inició a raíz del hundimiento de la Atlántida en la constelación de Acuario, del Aguador, teniendo frente a la constelación de Leo, del León. Entonces se inició el nuevo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Entonces, ¿qué sucederá? Vendrá el hundimiento de la raza aria. Ese es el caso de nosotros. A raíz del diluvio universal, comenzó un nuevo viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Entonces se inició la raza aria. En estos momentos el viaje ha terminado, ha llegado a su final. Estamos otra vez en Acuario. El viaje se empezó en Acuario y terminará en Acuario. Y la raza nuestra durará hasta el finalizar el viaje. No puede durar un poco más ni un poco menos, sino hasta finalizar el viaje, de manera que el viaje está exactamente para concluir. En este momento tenemos a Acuario y frente a Acuario está la constelación de Leo, el León. ¿Qué sucederá ahora? Conforme este planeta Hercólubus se vaya acercando, los fuegos que hay en el interior de la Tierra brotarán a la superficie atraídos por la masa magnética de Hercólubus. Entonces aparecerán volcanes y terremotos por todas partes, y esta raza perecerá por el fuego y los terremotos. Entre el fuego y los terremotos harán su agosto. El máximo de acercamiento de Hercólubus a la Tierra producirá exactamente una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y se tragarán los actuales continentes. Luego vendrá un duelo a muerte entre el fuego y el agua y durará varios siglos. En tanto, la raza escogida, los selectos, tendrán que vivir en esa isla en el Pacífico, hasta que aparezca un doble arco iris en las nubes. Cuando eso suceda, esta raza escogida, este núcleo escogido, pasará a vivir en los cielos y tierras nuevas que habrán surgido del fondo de los mares. Entonces vendrá la edad de oro. Ahora bien, en cuanto a las estaciones, saben ustedes muy bien que hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Nuestra Tierra viaja alrededor del Sol y tiene 4 estaciones. En este momento nos encontramos exactamente en la primavera. Vendrá luego el verano, el otoño y el invierno. Pero también sucede que el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal, es decir, en el gran año sideral, el gran ciclo solar sideral, hay 4 estaciones: primavera, la edad de oro; verano, la edad de plata; otoño, la edad de cobre; e invierno, la edad de hierro. En primavera no hay fronteras, ni aduanas, ni policías, ni ejércitos, ni guerras de ninguna especie. Todos adoran al sol, se les rinde culto al astro rey. Reina el amor, la fraternidad, la gente no tiene ego, ha salido limpia entre las manos de su creador. En la edad de plata, ligeramente pierde su esplendor, la belleza de la humanidad, pero sin embargo continúa esplendente.
En la edad de cobre comienzan las primeras guerras, comienzan las aduanas, las fronteras, a existir los reyes, los imperios. En la edad de hierro es en la que estamos actualmente. Cuando una raza llega a su edad de hierro se vuelve así como estamos actualmente, terriblemente perversa, entonces es destruida ya por el fuego o por el agua o por ambos. Si examinamos actualmente nosotros el zodíaco, vemos que estamos en la constelación de Acuario, frente a Leo. Frente a frente está Leo, el signo de Leo, el signo del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Está claro a la vista el duelo a muerte que va a haber en este siglo entre el agua y el fuego y el agua. Si miramos nosotros a Acuario, está gobernado por Urano y Saturno. Urano es un planeta catastrófico, revolucionario, terrible en gran manera. Y en cuanto a Saturno, está representado en la alquimia por el cuervo negro de la muerte, el regreso al caos original primitivo. Y si miramos frente a Leo, que está frente a nosotros en este momento, es el signo del fuego, el león de la ley que sale al encuentro de esta humanidad perversa con el fuego. De manera que los dos signos en este momento, el agua y el fuego, frente a frente, eso es terrible. Es la destrucción de esta raza totalmente. No hay tal de que después del año 2000 que ha de venir una era de fraternidad como esperan los acuarianistas, no. Que todo será amor, de que las fronteras desaparecerán, todo de que por sí solo desaparece, como si pudiera el ego crear una edad de oro. ¿Creen ustedes que el ego va a poder crear una edad de oro? Mientras existan los factores de la discordia dentro de cada uno, tiene que haber guerras en el mundo. Mientras existan los factores del egoísmo y de la ambición, de la lujuria y del orgullo, tiene que haber guerras. ¿De dónde va a sacar el ego una edad de oro? Eso es absurdo. Para que pueda haber una edad de oro, se necesita la destrucción de esta humanidad, el caos. Que surja de entre el caos tierras nuevas para ser habitadas por una humanidad inocente, una humanidad desprovista de ego. En la edad de oro no se le va a dar cuerpo a nadie que tenga ego. Cualquier persona con ego será echada atrás, porque una sola que tome cuerpo y teniendo el ego adentro, esa sola acaba con la edad de oro. Corrompe a todos los demás, lógico. La edad de oro es la edad de la inocencia, de la belleza y del bien, del amor, de la fraternidad, de la hermandad entre pueblos. Pregunta al estudiante: Venerable maestro, siendo esa humanidad inocente y pura, ¿también tendrá su edad de plata y de cobre y de hierro? Respuesta: claro. Pregunta al estudiante: ¿quiere decir que en posteriores etapas ya habrá acceso de ego de algunas personas que tengan ego? Respuesta del maestro: sucesivamente en las posteriores etapas va surgiendo el ego dentro de los mismos seres humanos, va comenzando a nacer el ego entre los seres humanos. Esta es la cruda realidad de los hechos. Afortunadamente existe una ley que se llama la ley de la transmigración de las almas, enseñada por el señor Krishna en la India. Por ahí hace unos 1000 años antes de Jesucristo, la doctrina de la transmigración de las almas nos da basamento para la edad de oro. Es claro que todos estos millones, 4.500 millones de seres humanos que actualmente pueblan la faz de la tierra, no pudieron disolver el ego, porque no todos pueden hacerlo por falta de capacidades o de consagración, pues la naturaleza se encarga de desintegrarlos. ¿Dónde los va a desintegrar la naturaleza el ego? Pues en los mundos infiernos. Para eso son los mundos infiernos, para eso es el Tártarus. De manera que, propiamente el infierno, para los sufis no es un lugar de castigo, sino un lugar de purificación y de instrucción para la conciencia. En cuanto al infierno para nuestros antepasados aztecas, o sea, el Mixtlán, así se le llama, no es tampoco un lugar de castigo, sino un lugar de probación, de pruebas, y que si se sale victorioso, después de pasar por los 9 círculos dantescos, se tiene derecho a entrar al paraíso. De manera que,
Considérese el infierno desde el punto de vista no solamente como un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y depuración. Significa que en los mundos infiernos o en los 9 círculos dantescos del Tártarus, el ego se va desintegrando, se va volviendo polvo. Esa es la famosa muerte segunda. Entonces, lo mejor, lo más decente, lo más digno, lo más aristocrático que tenemos dentro, que es la esencia, sale libre a la luz del sol para reinar una nueva marcha. Empezará por el mineral, continuará en el vegetal y en el animal y posteriormente vuelve esa esencia a reconquistar el estado humanoide que otrora perdió. De manera que esto apliquémoslos a los 4.500 millones de seres humanos que entrarán al Tártarus. Esos 4.500 millones saldrán del Tártarus un día sin ego, desprovistos de ego, tomarán cuerpos entre los descendientes del núcleo escogido y a medida que vayan tomando cuerpo, la raza se va aumentando, pero una raza inocente porque no tienen ego. Esa raza inocente, desprovista de ego, será entonces cuidadosamente dirigida por las dinastías solares. Pregunta al estudiante. En esas infradimensiones pasará uno muchísimos padecimientos, horribles padecimientos, y será larguísimo pasar cada uno de esos círculos. El maestro responde, sí, se sufre demasiado porque allí tiene que encontrarse uno cara a cara con uno mismo. Por ejemplo, uno ha sido un asesino o ha cometido crímenes, tiene el yo del asesinato. Entonces se encontrará allí al yo del asesinato frente a frente de uno, persiguiéndolo a uno, un monstruo que lo buscará a uno y uno se esconderá detrás de las rocas y el monstruo buscándolo a todas horas. Y a todas horas el espantoso monstruo, armado queriéndolo matar a uno y sin embargo no puede uno quitárselo porque ese es uno también, es parte de uno mismo, es el yo del homicidio. Los yoes de la lujuria lo acosarán allí tormentosamente. Verá múltiples monstruos de lujuria que lo atacarán. Querrá uno quitárselos y no podrá, y los verá horripilantes y espantosos entre las tinieblas del Averno, y sin embargo esos yoes son de uno mismo, de manera que allí la conciencia se instruye. Como cátedra es de primera, porque la conciencia recibe la instrucción directa, formidable, y se desintegra el ego con pleno conocimiento de causa. De manera que, cuando la esencia logra liberarse por las puertas de la muerte segunda, pues hombre sale completamente feliz y muy instruida a la superficie a la luz del sol. Sale para reiniciar nuevos procesos evolutivos que habrá de empezar por el mineral, volverá a ser un gnomo, pero ya no solo un gnomo como al principio, como antes, detrás de los siglos humanos, sino ya un gnomo de jerarquía, de categoría, debido a la espiral. Y cuando ingrese en los paraísos elementales del reino vegetal, será siempre un elemental de cierta categoría vegetal, y cuando ingrese en los paraísos de los reinos animales, será siempre un elemental y de categoría. Y cuando ingrese en ese estado humano, será con más conciencia, pero inocente. Ese pueblo inocente del futuro que pasó por la terrible muerte segunda será gobernado por las dinastías solares y entonces vendrá la edad de oro. Por eso Virgilio, el poeta de Mantua, exclama: ya llega la edad de oro y una nueva progenie manda. ¿Cuál progenie manda? ¿Cuál es esa nueva progenie? Las dinastías solares. Será preciosa la edad de oro. El Evangelio de San Lucas precisamente corresponde a la futura edad de oro, por eso se le llama el Evangelio según San Lucas, es el Evangelio según la luz del Evangelio solar. En cuanto al Evangelio de Mateo, es el Evangelio según la ciencia. Y si leemos cuándo va a ser esto, Mateo nos está indicando: cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, también dice que cuando haya por esa época pestes y terremotos y todas estas cuestiones, es porque ya el tiempo ha llegado. Tenemos actualmente a Jerusalén rodeada de ejércitos, terremotos por doquiera,
pestes, epidemias, enfermedades, hambre. Eso es lo que estamos viendo. San Mateo, según la ciencia, nos está diciendo que es para esta época. Ahora, si miramos nosotros a grandes rasgos a Daniel el profeta, él ve un gran mar, el océano, las corrientes combatiéndose entre sí y surge primero un monstruo que lo mira. Dentro del mar, una gran bestia, y esa gran bestia resulta que tiene alas. Es un gran león con alas. Y le fue dado corazón de hombre, la edad de oro, y surge una segunda bestia, parece un oso, la edad de plata. Y surge una tercera bestia que parece una esfinge, la edad de cobre. Y surge una cuarta bestia distinta a las demás, porque es de hierro, toda, sus dientes son de acero y sus uñas son de hierro, y toda lo holla con sus pies. Es una bestia diferente a todas. La cuarta bestia es la actual edad de hierro. Es capaz de hacer caer a los santos del cielo y es capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso. Y llegó el justo, dice, y llegó el Cristo y se sentó. Los libros fueron abiertos y fue entregado el reino a los santos del Altísimo. Es decir, termina la edad de hierro con grandes cataclismos, y cuando Daniel pregunta ¿cuándo será eso?, le contesta: esto será dentro de un tiempo y tiempos y la mitad. ¿Tiempo? ¿Cuál tiempo dentro de un tiempo? La edad de oro. Tiempos, las edades de plata y de cobre, y la mitad es la edad de hierro. De manera que en estos momentos estamos en la mitad, de acuerdo a los cálculos orientales, de la edad de hierro. Entonces, el fin es para esta época, porque la otra mitad la pasaremos entre el caos y será dura. Así pues, que es tiempos y la mitad. Pregunta el estudiante: Venerable maestro, ahora que le oigo la referencia sobre los monstruos y los mundos infiernos, resulta que cuando tenía 2 o 3 años de edad, al momento de acostarnos a dormir, veía entre las paredes grandes monstruos que siempre me atacaban. Mi padre me regañaba porque siempre lloraba asustado. Él me decía que eran cosas mías, que no había nada. Respuesta del maestro: no siempre. Por eso es que yo me callaba tanto el pico cuando era muchacho. No le conté a nadie ni esto. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes cantaron y yo no canté. Yo me callé el pico, porque yo sabía que si cantaba me iban a tachar de chuchufletas. Yo sabía que esos que me rodeaban, mi jefe, mi jefa, padres, mis hermanitos, eran gentes completamente dormidas e inconscientes. Como yo lo sabía, porque había cambiado de cuerpo a voluntad, me había metido en este cascarón a voluntad, entonces lo sabía yo demasiado bien. ¿Qué hice? Me callé el pico, dije, esta gente no me entiende ni papa. Yo lo que voy a hacer es llevarles las aguas a esta gente, pero apenas crezca un poquito me las pelo. Esos monstruos son los que tú cargas dentro, los yoes. ¿Ya los desintegraste? Tienes que reducirlo a polvareda cósmicas. Son tus yoes, que vienen desde los antiguos tiempos, desde los siglos antiguos que han pasado a la historia. Hay que volver los polvos, reducirlos a ceniza, a polvareda cósmica. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y en el Averno, con ellos es que te vas a encontrar. ¿Qué efecto te producían de niño? El estudiante: mucho terror, venerable maestro. Bueno, dice, ese mismo lo vas a sentir multiplicado por 1000 en el Averno, si no vuelves polvo ahora. Porque si tú no los vuelves polvo ahora, la naturaleza se encargará de ayudarte y de hacerte la operación quirúrgica. Pero eso sí, ella te traga entre sus entrañas, y allá entre las entrañas te hace la operación, muy dura, muy difícil. Te vas a encontrar con ellos al desnudo, cara a cara. Vas a ver
¿Qué haces tú con ellos? Y tú sabes que eso no es nada agradable, vivir miles y miles de años antes esos monstruos. Si a ratos te producían tales aflicciones cuando eras niño, ¿qué tal en carne y a lo vivo, luchando, escondiéndote tú entre las rocas a ver si te proteges y por ningún lado hay protección? Esos son los tormentos del Tartarus. Por lo tanto, te aconsejo que desintegres el ego y estúdiate mi libro de psicología revolucionaria. Es ese libro el que te debe de servirte de cabecera. Es ese libro que debe ser reproducido por millares en toda la América y en el mundo entero. Es fundamental. Sin eso vale uno nada. Hay que desintegrar el ego. Si no, no se está haciendo nada. Está perdiendo uno miserablemente el tiempo. Porque aún pongamos el caso que alguien por desgracia no haya acabado la elaboración de los cuerpos existenciales superiores del ser, pero disolvió el ego, lo volvió polvo, ya con eso se salva de tener que bajar al abismo, ya con eso tiene derecho a tomar cuerpo en la futura edad de oro. Pero si no ha disuelto el ego, aunque haya fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, y sea un hombre de verdad, no le dan entrada en la edad de oro, porque ese hombre va a hacer mucho daño, y hablo de hombres, no de humanoides intelectuales. Es decir, el que haya alcanzado el grado de hombre no le da entrada en la edad de oro. En la edad de oro es la edad de paraíso. Está representada en el Evangelio de San Lucas por el toro alado. Es el Evangelio según la luz, el Evangelio solar. Para que entre alguien en la edad de oro, ese alguien tiene que estar limpio de ego. Va a ser la humanidad de la inocencia, de la inocencia. Llega uno a quedar tan inocentes que ustedes ni remotamente sospechan. Cuando uno destruye los egos. Yo mismo me quedé aterrado de cierto grado de inocencia que había logrado, que yo ignoraba que lo había logrado, pero a la hora de la hora me encontré con que ignoraba cosas elementales que toda la humanidad conoce. Eso es algo terrible. Pregunta al estudiante. Escuchando sobre lo que usted estaba hablando, sobre la reencarnación hace poco, yo desde pequeño pensé que había vivido en muchas épocas anteriores y que había sido líquido, agua o planta. ¿A qué se debió esa inquietud? Respuesta del maestro. Ya tenías el conocimiento interno, intuitivo, y habías sido iniciado en otros siglos, en otras edades, y obviamente llevabas ese conocimiento ahí dentro. Debido a eso has podido tener reminiscencias de esos antiguos conocimientos. Ahora también uno de los que hemos vivido eso, yo por ejemplo, porque hablo de la doctrina de la transmigración, es una doctrina revolucionaria que estoy seguro que las escuelas ultramodernas de teosofismo y pseudosocultismo barato, espiritiadera, mamorera o marometas y todas esas cosas que actualmente existen en el mundo no aceptan, rechazan la doctrina de la transmigración. La enseñó el señor Krishna, pero ni así la aceptan los teósofos. Pero si uno ha despertado conciencia a la vida, si alguna vez ha estado despierto, pues obviamente tiene que reconocer el crudo realismo de la doctrina de la transmigración de las almas, eso es claro. Pero ¿saben en qué me baso yo para la doctrina de la transmigración de las almas? Me baso sencillamente en esto, de que yo recuerdo perfectamente las fases de evolución e involución por las que estuve pasando. Exactamente, tuve que desenvolverme en un planeta muy antiguo que ni siquiera pertenece a la antigua Tierra-Luna, porque antes de nuestra cadena terrestre existió la cadena lunar. Antes de la cadena lunar existió otra cadena. Yo soy de esta cadena muchísimo más antigua. En ese planeta evolucioné como evoluciona todo el mundo. Empecé por el mineral, vegetal, animal, alcancé el estado de humano que otrora perdiera, etcétera, etcétera. Pasé por todas esas fases, pero al llegar al estado humano se me asignaron 108 existencias, como siempre es lo normal. Durante esas 108 vidas
No me interesé ni siquiera en lo más mínimo y en lo más insignificante, nada que se relacionara con la espiritualidad. Me dediqué exclusivamente a las cosas terrenales, a cosas profanas, echando al olvido todo lo que oliera a espiritualidad. No me interesaba, hasta que llegué a la última, que fue la 108 existencia. En esa última 108 tuve una vida, una existencia, dijéramos, de una personalidad malvada. La 108 era una personalidad de sexo femenino malvada, una mujercita así, chaparrilla, pero perversa. Era la última y es claro, entré a los mundos infiernos con ese cuerpo que tenía. Dejé ese cuerpo femenino y entré a los mundos infiernos. Involucioné entre las entrañas de ese planeta. Maldecía y blasfemaba, odiaba a la divinidad, era un ser perverso, hasta que pasé por la muerte segunda. Me iba desintegrando, volviendo polvo. Todos mis yoes iban quedando convertidos en cascarones. Se iban volviendo polvo. Por último, ya no quedó nada. Al no quedar nada, sentí como si falleciera para siempre. Una gran aniquilación. Luego me vi a mí mismo convertido en un niño inocente, un niño. ¿Qué sucedió? La esencia, el elemental, había quedado libre de elementos subjetivos. Los elementos subjetivos de las percepciones habían sido eliminados, los agregados psíquicos en su totalidad desintegrados, reducidos a polvareda cósmica por las fuerzas centrífugas de aquel planeta. Quedó pues la esencia libre, desnuda frente al sol. Bueno, se le dio salida. Los devas la examinaron de pies a cabezas, a ver si quedaba algún elemento indeseable dentro del interior. Cuando estuvieron convencidos de que no quedaba ningún elemento indeseable, entonces los devas me permitieron la salida por las puertas atómicas y salí a la superficie de aquel planeta ya libre y a la luz del sol. Un sol hidrogenado que iluminaba aquel planeta de aquel sistema solar, del cual hoy no quedan ni sus recuerdos, a lo mucho sus recuerdos en los archivos akáshicos. Entonces ingresé en las evoluciones del reino mineral. Entonces me vi a mí mismo convertido en un gnomo, pero ya un gnomo como había estado antes, no. Un gnomo de tipo superior. Mucho más tarde, a través de los siglos, me gané el derecho de entrar a las evoluciones del reino vegetal. Nuevamente fui elemental vegetal, pero un elemental más consciente. Luego pasé por los estadios del reino animal, donde evolucioné en distintas criaturas animales, y por ahí hablo en mi libro Las Tres Montañas, cuando pasé por aquel animalito que se llamaba rana. Andaba por ahí, pues, dando saltitos a la orilla de un riachuelo de aguas cantarinas puras. Recordaba, sí, no lo había olvidado, los terribles sufrimientos del Averno, y no deseaba volver al Averno jamás. Por los horrores allí sufrido, me hice amigo, sí, de los elementales de aquel río, un gran amigo, y cuando sentía pasos de humanoides por allí, sabía que eran terriblemente perversos. Me tiraba al agua para evitar a los humanoides, pues sé que son malos, y así pasaba el tiempo. Más tarde se me dio el derecho ya de entrar en evoluciones superiores. Pude ingresar en el mundo de peces muy inteligentes que vivían en aquel mundo. Me gustaba ir siempre a la retaguardia, no a la vanguardia. A veces aparecía un monstruo, y recuerdo un monstruo tan terrible que se almorzó a todos los de la manada. Yo estaba en la retaguardia y no alcanzó a devorarme a mí. A los otros se los tragó, y recuerdo cómo el infeliz aquel, después de que se llenó la panza, dio la espalda y se retiró muy tranquilo. Yo quedé entre unos pocos sobrevivientes, y así vivíamos en el fondo de los océanos como pez. Más tarde ya ingresé en el reino de los anfibios, que salía a la tierra a tomar la luz solar. Yo andaba entre la manada con los anfibios. Después, posteriormente, se me dio el derecho de tomar cuerpo humano. Entré con las promesas de no volver al abismo. Había quedado en mi conciencia eso vivo, las torturas del abismo, los espantos
los horrores por los que había pasado. Entonces ya fuera, ya convertido en un ser humano, dije, bueno, me voy a transformar en hombre. Sé que soy humanoide, pero me voy a transformar en hombre. Encontré al gurú, mi gurú. Él me instruyó en los misterios precisamente de la vida y de la muerte. Conseguí con él la clave, el secreto indecible, el gran arcano. Trabajé en la forja de los cíclopes porque él me orientó. Fabriqué los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber parlot del ser. Y realicé las magníficas transformaciones, dijéramos, del esperma sagrado, el mercurio de los sabios. Y logré así, mediante el mercurio, hacer cristalizar los cuerpos, porque es muy cierto que el esperma sagrado se la azogue en bruto en la alquimia. Al transmutarlo se convierte en el mercurio. La energía sexual es el mercurio, es el alma metálica del esperma y ese mercurio a su vez, que es energía que sube por los cordones simpáticos hasta el cerebro, es fecundado por el azufre, o sea, el fuego que despierta. La sal en sí es la materia prima de la gran obra. Sal hay en el esperma, la hay en los metales, la hay en el oro, la hay en todo. Entonces hay que sublimar la sal también. Estoy citándote de cuando me hice hombre por primera vez. Estoy hablándote de un sistema solar muy antiguo, de cuando por primera vez logré alcanzar el estado, dijéramos, de hombre verdadero, en un mundo que ya desapareció, del cual no queda ni el polvo de los siglos. De eso es que estamos hablando. Entonces, mediante las operaciones del azufre y del mercurio sobre la sal, logré que sal, azufre y mercurio cristalizaran en el cuerpo astral. Me fabriqué un cuerpo astral. En una octava más elevada, esa sal sublimada que sirvió de base para las operaciones del azufre y del mercurio. Cristalizó en el mental y posteriormente, con esa misma base, logré la creación del causal. Provisto de los cuerpos físico, astral, mental y causal, entonces logré encarnar los principios éticos, étnicos, anímicos, el peuma de los gnósticos, dentro de mí mismo. Y así me transformé, convirtiéndome en hombre. Me volví hombre. Había salido del estado humanoide. Ya convertido en hombre, seguí trabajando. Posteriormente alcancé otros estados. Llegué al estado angélico, arcángel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, conclusión, para no andarles con tantos rodeos. Logré la integración con mi Logoi. Me convertí en el gobernador del planeta Marte y adquirí todos los poderes de los cielos y de los abismos, toda la sabiduría y todos los poderes universales. Ustedes dirán, bueno, si eso es así, ¿por qué ahora vive aquí entre los terrícolas? Y voy a decirles sinceramente, después continué viviendo en distintos sistemas solares. En la pasada existencia estuve en la antigua Tierra Luna. Viví, pues, entre los selenitas. Hice el movimiento gnóstico entre los selenitas. Les hablé como les estoy hablando a ustedes. Crearon una poderosa civilización los selenitas. Viví entre ellos. Ahí terminé, pues. Eran muy crueles los selenitas. Era mucha gente. Había una religión terrible. Peor que la católica. Me juzgaron, me condenaron a pena de muerte y me crucificaron, tal como les estoy diciendo. Al iniciarse la aurora de este Mahamantara presente, integrado con mi Dios interno, me convertí en el espíritu viviente del centro de Marte. Pero mi Señor interior profundo, comprendiendo que había necesidad de que adquiriera cualidades de los terrícolas que nosotros no tenemos por allá, ciertas características como las de que tiene un conde de San Germán, las que tiene Cagliostro o un diplomático o un político de esos. Me mandó para acá, para adquirir características que no tenía. Conservaba con características de inocencia y sapiencia, pero no ese espíritu que tienen los Cagliostros, los sangermánicos, maestros de aquí de la tierra.
Entonces me mandó para acá y al mismo tiempo se podría ayudar. Ciertamente me mandó, pero sí, cometí un error. Cuando la revuelta aquella de los ángeles de la Lemuria, yo fui de los primeros de entrar en la ola, ¿no? Fue la cuestión de la caída en la generación animal. En la misma Lemuria logré levantarme. Y en la misma Lemuria logré otra vez el elixir de la larga vida, la piedra filosofal. Con el cuerpo lemur viví en la Lemuria y en la Atlántida, de manera que vi hundirse la Lemuria entre el fondo de los mares y vi levantarse la civilización de la Atlántida, y yo mismo la vi tragada por el océano. Tengo todos esos conocimientos aquí y puedo hablar sobre la Lemuria y la Atlántida. No he perdido ningún conocimiento, mi memoria está correcta. En la meseta central del Asia cometí otro error, volví a echar la piedra al agua, y eso me dio caída otra vez el día sábado. Entonces tuve que sufrir mucho sobre la faz de la tierra, hasta ahora, en esta época que estoy acabando de fabricar la piedra filosofal otra vez. En el 78 la tengo en mi poder, la gema preciosa. Así que, en realidad de verdad, ese es el motivo por el cual estoy aquí. Claro, cuando ya entré en la parte superior del trabajo en la gran obra, fui llevado al abismo por el Padre. Él me instruyó desde el planeta Marte y me metió tremenda regañida. Me dijo: tenías todos los poderes del universo, toda la sapiencia del infinito, toda la sabiduría del cosmos, sin embargo te lanzaste al precipicio. ¿Por qué lo hiciste? Entonces mi respuesta fue: Señor, reconozco mi error, pero ya, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Y ciertamente el Señor me perdonó, y entonces continué trabajando en la gran obra, y estoy trabajando en la gran obra. ¿Con qué objeto? Con el objeto de volver a tener la piedra filosofal en mi poder, el carbunclo rojo, la gema preciosa. Para el 78 la tengo en mi poder, el carbunclo rojo. Cuando eso sea, me iré para Europa a comenzar mi labor, que irá a ser muy semejante a la de Cagliostro en Europa. Esa es la cruda realidad de los hechos, de manera que a estas horas, pues es claro que conozco todos los procesos de la transmigración de las almas. Si hablo de la transmigración de las almas es porque yo la viví, la conozco. Estoy enseñando, pues, una doctrina rechazada por todos los pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas de la época. Ellos no han pasado por esa fase. No les ha tocado vivir la transmigración de las almas. Ellos han vivido en un mundo de distintas escuelas calquianas. En esas escuelas calquianas abundan las personalidades calquianas que nada saben y teorizan demasiado. ¿Qué se entiende por personalidades calquianas? Esas personalidades llenas de pseudo-esoterismo, pseudo-ocultismo barato. A mí no me interesan estas escuelitas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas. A mí lo único que me interesa es el águila y la serpiente. Mi águila y mi serpiente. Mi águila es el Señor interior profundo y mi serpiente es la divina madre Kundalini. Estoy establecido en Isis desde hace varios años. Vivo en Isis, es decir, fui devorado por la serpiente. Soy una serpiente. ¿Qué artículo? ¿Qué hablo? ¿Qué explico? En fin, pero soy una serpiente, porque fui tragado por la serpiente. Por eso les digo a ustedes que estoy establecido en Isis, y lo único que me interesa es eso. Pienso que lo más importante en la vida es llegar al superhombre. Primero hay que crear al hombre y luego alcanzar la estatura del superhombre. El hombre es algo que hay que crear, que todavía no existe, este animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Una vez creado el hombre, hay necesidad de alcanzar la estatura del superhombre. Eso es lo importante. El superhombre es aquel hombre que ha logrado la integración absoluta con la divinidad, que se ha integrado, que se ha fusionado con su Dios. Ese es el superhombre. Que alguien despierte la serpiente, que la haga subir hasta el cerebro, eso no es suficiente. No se puede llegar a gozar los poderes de las serpientes mientras uno no se convierta en serpiente, y para convertirse uno en serpiente tiene que ser tragado por la serpiente.
En Yucatán encontré una serpiente de piedra en los templos tragándose a un hombre. Solo así puede uno convertirse en serpiente. Es la única forma que la serpiente termina devorándose el águila, el dios interno. Él se la devora, el Ogoy se la traga, y entonces aparece la serpiente emplumada como Quetzalcóatl, nuestro Señor, el Cristo mexicano. Así pues, que la cruda realidad es que uno debe convertirse en serpiente emplumada como Quetzalcóatl. Eso es lo que cuenta, y para poder llegar a las alturas del superhombre, para poderse convertir uno en serpiente emplumada, tiene que pasar más allá del bien y del mal, apartarse del bien y apartarse del mal, apartarse de todos los códigos de moral convencional escritos por las mentes rancias y torpes, reemplazar todo eso por comprensión, hacer un inventario de sí mismo, saber qué le sobra y qué le falta, y apartarse de todos los códigos de ética y de todos los perjuicios de esta edad, marchar por el camino revolucionario, rebelde, que conduce al superhombre, apartarse de las líneas de la evolución e involución, que son las leyes mecánicas de la naturaleza, que a nada conduce sino a la mecánica natural. Entrar por el camino de la gran rebeldía, solo por ese camino se llega al superhombre. Las mismas virtudes, por muy nobles que sean, pues a veces sirven de obstáculo para el superhombre, porque si no sabemos manejar las virtudes, con ellas se puede hacer mucho mal. ¿Cuántos virtuosos cumplidores de su deber llevaron a los inocentes a la cárcel o al patíbulo por la virtud esa del cumplimiento del deber? Muchos jueces condenaron a los inocentes o los llevaron a la guillotina. Así que tiene uno que apartarse de lo bueno y de lo malo y meterse por el camino de la comprensión. En vez de eso, en vez del bien y del mal, la comprensión. Uno con la comprensión puede avanzar mucho. Tiene uno que hacer un inventario de sí mismo para saber qué le sobra y qué le falta. Y así es que debe cambiar uno. Debe resolverse a morir en sí mismo. Para morir en sí mismo lo mejor es la forja de los cíclopes. Allá trabajando uno en la fragua encendida del vulcano, debe usar la lanza. Todo el poder eléctrico sexual debe uno utilizarlo para destruir a los demonios que uno ha creado, todos esos agregados psíquicos, todos esos yoes que uno mismo le dio vida. Uno mismo debe destruirlos y puede destruirlos con la gran fuerza en el fondo del abismo. Nadie puede subir si antes no baja. Quien quiera subir debe primero bajar. Es absurdo querer subir sin haber bajado primero. El tesoro no hay que buscarlo allá arriba en los cielos, hay que buscarlo en los infiernos, en la novena esfera, en la forja de los cíclopes. Ahí está el tesoro entre los demonios. El tesoro que uno busca, el vellocinio de oro está guardado, sí, está debidamente guardado, nada menos que por Lucifer, que tiene uno que ser lo suficientemente listo para vencer a Lucifer. Ese es el gran dragón que hay que vencer con la lanza. No quiero decir que Lucifer sea perverso, al contrario. Él debe ser nuestro mejor amigo. Lucifer es un gran amigo, es el Cristo disfrazado. Lucifer es Cristo disfrazado, es decir, adaptado a nuestras condiciones, convertido en la fuerza que nos puede liberar, porque si no fuera por el impulso luciférico, nadie podría realizar la cópula sacra o la cópula química o metafísica, como querramos llamarla. Para poder uno verdaderamente realizar la cópula química se necesita el impulso luciférico, es un impulso de rebeldía. Entonces con la lanza vence uno a Lucifer. Quiere decir ser lo suficientemente fuerte como para no derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. Ser lo suficientemente astuto como para hacerle la jugada a Lucifer, como para jugar con él, ser lo suficientemente listo como para vencerlo. Si uno lo logra, entonces va subiendo por las espaldas de Lucifer, que le sirven de escalera. Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Esa es la realidad de los hechos. Si uno logra vencer a Lucifer, que es el dragón, se apodera del vellocinio de oro, es decir, del tesoro. El tesoro está allá abajo, en los infiernos bajo tierra.
Los tesoros se esconden bajo tierra. Cualquier tesoro está bajo tierra, escondido. Y hay que excavar mucho dentro de la tierra para encontrarlo. Las raíces del superhombre están abajo en el abismo, en el precipicio. Porque ¿de dónde saca un árbol su vida? ¿No es acaso del interior de la tierra del abismo? Podría un árbol crecer mucho hacia arriba, pero sus raíces van cada vez más hondas hacia abajo. Mientras más sube el árbol, sus raíces van más para abajo, y no puede subir el árbol si sus raíces no bajan. Así también nadie podría subir el grado de superhombre, nadie podría, dijéramos, emanciparse o liberarse, convertirse en un dios con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra, si no baja antes al fondo del precipicio y allá tiene uno que vivir entre los demonios como demonio y entre los demonios. Hay que aprender a caminar con los dos pies. Muchos hermanitos, sobre todo las personalidades calquianas, que tanto abundan en las escuelitas ultramodernas de pseudoesoterismo y pseudocultismo barato, quieren caminar con un solo pie. No se dan cuenta que hay que caminar con los dos pies, ignoran eso, quieren caminar con uno. ¿Qué dijéramos nosotros de un saltibanqui, por ejemplo, haciendo maromas sobre una cuerda, caminando, y que quisiera mantenerse en equilibrio con un solo pie? ¿Cómo caminaría con un solo pie? Iría para abajo. Así nosotros también, el que quiere llegar a la autorrealización íntima del ser, tiene que caminar con los dos pies y no tenerle miedo a Satanás, ni al infierno, ni al abismo. El infierno se necesita y Satanás se necesita. ¿Qué haríamos nosotros sin Satanás, sin el abismo? ¿De dónde vamos a sacar el tesoro? ¿Con qué impulso va a trabajar uno en la forja de los cíclopes? Eso hay que tenerlo en cuenta, señores. En la Edad Media existió una secta que era la secta de los atianos. La Inquisición espantosa acabó con esa secta. Todos los miembros de esa institución fueron quemados vivos en la hoguera, pero ¿a qué era lo que le rendían culto? Rendían culto pues a Lucifer. ¿Y quién es Lucifer? Pues es la reflexión del Logos en nosotros, Christus Lucifer o Christus Lucifer, sin el cual no puede haber jamás chispa eléctrica para el trabajo en la forja de los cíclopes. También existía otra secta en la Edad Media, era la de los cainitas, que rendían culto a Caín, la de los cainitas. Los quemaron vivos en la hoguera, pero vamos a ver cuál era el argumento de esa secta. La base, ese argumento era muy interesante, el fuego. Caín al revés. ¿Cómo se pronuncia? Inca. Los incas, los sacerdotes del fuego, de manera que Caín significa sacerdotes del fuego. Es el fuego sagrado en el interior del hombre. ¿Y por qué Caín mata a Abel? ¿Quién es Abel? Hay que buscar qué cosa es Abel y qué cosa es Isabel. Aquí tiene uno que apelar a todos los estudios, dijéramos, de las raíces del idioma, a la etimología. Abel. Es una partícula que nos recuerda los misterios isíacos, que no es otra cosa sino el Budi, la ginebra de los ginas, aquella a la que Lancelot escanciara el vino entre las copas de Sucra y Manti, el Budi interior. Y en cuanto a Abel, es el alma humana, que es masculina, el causal. He ahí el signo de Géminis dentro de nosotros. Isabel, los gemelos, el alma espiritual, que es femenina, y el alma humana, que es masculina. El íntimo tiene dos almas. La una es el alma espiritual, que es Isis o Is, el alma espiritual. El Budi es femenina. Y el alma humana, que es masculina, es el causal. Caín mata a Abel. ¿Quién es Caín? El fuego. Mata a Abel. ¿Quién es Abel? El alma humana. ¿Con qué la mata? Con la mandíbula de un burro. ¿Y qué es el burro? En la alquimia, el mercurio de los sabios, el esperma sagrado, el azogue en bruto. Entonces, ¿qué sucedió? Sencillamente que al derramarse el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, el fuego sagrado bajó. Al bajar murió el hombre espiritual, salió del Edén, perdió todos sus poderes. Por eso se dice que Caín mata a Abel, o sea, al alma espiritual.
que había en Europa, la secta de los Iscariotes, partidarios de Judas Iscariotes. También los quemaron en la hoguera sin consideración ninguna. La Santa Inquisición dio cuenta de ellos. ¿Pero qué eran los Iscariotes? Téngase en cuenta que Judas, el apóstol del divino Nazareno, no es como dicen aquel traidor. Esa es una calumnia que se levanta contra el apóstol. Judas Iscariotes es el mejor discípulo de nuestro Señor el Cristo. Es un gran hierofante que hizo un papel, se lo aprendió de memoria. Es un drama cósmico, un drama que se ha representado en todas las épocas y en todas las edades. El drama cósmico es del Evangelio crístico. Ese drama lo trajeron los Elohim a la tierra y vino de otras esferas. Y Judas tampoco quería representar ese papel. Él quería el papel de Pedro, pero Jesús ya lo había escogido para el papel de Judas. De manera que cada uno de los 12 aprendió su papel de memoria. Es una obra de arte, una obra dramática, y cada uno tuvo que aprenderse de memoria su papel, y a Judas le tocó aprender ese papel y ensayarlo muchas veces, y que coincidiera con las Sagradas Escrituras. Tenía que ser perfecto. Pregunta el estudiante: entonces, venerable maestro, al cumplir Judas ese papel, ¿no recibió karma? El maestro responde: al contrario, dharma por millones, por toneladas. Judas Iscariotes es un gran maestro, ni siquiera quería ese papel tampoco. Él no hizo sino repetir lo que había aprendido de memoria, cómo había de hacer. Tenía que ser exacto, preciso, en el momento oportuno. Todo tenía que ser perfecto de acuerdo con el papel, pero él no ha traicionado a Jesús jamás. Es el mejor discípulo de Jesús, y no solamente hasta ahí llegó Judas, sino que descendió al abismo y vive en los mundos infiernos. Yo vi que lo colgaban, le ponían cuerdas en el abismo, cuando yo entraba a visitar al abismo, y se dejaba colgar de una humildad única que mató el ego. Él no tiene ego y allí vive en el abismo. ¿Y haciendo qué? Luchando por salvar a los perdidos, a los que no tienen ningún remedio. Es como un rayo de Cristo perdido en el abismo, sufriendo por los perdidos. Es algo extraordinario. Nadie sabe a dónde ha llegado Judas. Si hay un hombre que se ha ganado el derecho de entrar al absoluto y manifestado, es Judas Iscariotes. Ninguno de nosotros sirve para descalzar a Judas, ni yo mismo me creo capaz de descalzarlo. Todavía no me siento capaz de hacer lo que hizo Judas. Yo no me siento capaz. No sé si alguno de ustedes se siente capaz. Eso de vivir en el abismo, renunciando a toda felicidad, desprovisto de ego, sin embargo viviendo en el abismo, tratando de salvar a los perdidos, ni siquiera en el mundo físico, odiado por todas las multitudes, y toda esa cuestión considerado como traidor, cuando lo único que ha hecho es obedecer al Señor. Nadie ni remotamente sospecha el sacrificio de Judas en la humanidad. Es el único que no ha tenido honores. Para él no ha habido alabanza, nadie lo ha alabado. ¿Qué tan muerto estará su ego? De manera que es el mejor de los discípulos que tiene el Cristo. Bien, y sin embargo, ahora su cuerpo, su doctrina es extraordinario. El cuerpo de su doctrina es extraordinario. Los Iscariotes habían estudiado el cuerpo de doctrina de Judas, la muerte total del ego. Todos los misterios de Judas hay que vivirlos en el mundo causal. Los misterios de Judas, la muerte absoluta del ego animal, que no puede quedar nada del ego, puesto que Judas, como maestro, no dejó nada de ego, renunció a todo lo que sepa felicidad y vive en el abismo entre los perdidos. El mejor de los discípulos del Señor es el más grande de los sacrificados, el que tiene más derecho a la felicidad y vive en el abismo entre los reprobos, entre los que no tienen remedio. Está allí únicamente por amor a la humanidad, tratando entre las tinieblas de buscar a alguien que quiera la luz. Cuando logra encontrar a alguien arrepentido, él va a instruirlo, y si logra sacarlo, lo saca del abismo. Eso hace Judas, de manera que condenar a Judas es el peor de los delitos. Al que tenemos que condenar es al Judas interior. Ese es su cuerpo de doctrina.
ese traidor que vende al Señor por 30 monedas de plata, que no es otra cosa que lo cambia por los placeres, los licores y todas las cosas del mundo. Y ese es al que hay que condenar y juzgar. Judas nos indicó eso con su doctrina. Esa es su doctrina, la doctrina de él es la más profunda, la muerte absoluta del ego. Y si hay un hombre que merezca reverencia es Judas Iscariote. La secta gnóstica de los Iscariotes en Europa fue perseguida por la Inquisición. Todos los miembros de la secta de los Iscariotes fueron quemados vivos en las hogueras que ardían en Europa. Y de manera que van viendo ustedes cosas terribles, ¿verdad?